Del Señor, amén. Buenas tardes, hermanos. Amén. En este acto de misericordia de mi parte, me paro delante de ustedes para dar el último tema. Digo misericordia porque cuando uno está en el pastorado ya por tiempo, sabe que después de determinado tiempo de estar escuchando, empiezan a aparecer los amenes tijeras. Amén. Amén. Termina luego. Voy a almorzar. Como yo estoy teniendo misericordia de usted, también tenga misericordia de mí. Amén. Voy a hacer mi anuncio especial, de una manera que tengo yo de sobrevivir económicamente, por la gracia del Señor, a través de la venta de mi novela El Precursor. Algunos ya la tienen, y que no la tiene, me la puede comprar al final, y con eso me hace un gran favor a mí y a mi esposa, porque está cada día queriendo que saque las cajas que están ocupando el closet, que no son pocas. Así que yo le digo, ten fe, que un día voy a conseguir acabar con los últimos 500 libros que me quedan. Así que al final voy a estar ahí, a un precio módico. Sé que algunos no han leído, me hubiera gustado escuchar algún testimonio al respecto, pero espero que lo tengan, sea de bendición. Hemos estado escuchando acerca de la naturaleza que Dios nos ha puesto como miembros del cuerpo de Cristo, una naturaleza que efectivamente, como ya ha sido dicha, ha tenido que ser regenerada por el Señor. Y en ese proceso seguimos hasta el día de su venida. Amén. ¿Alcanza a agarrar o no? ¿Sí? Sé que le va a complicar a los hermanos que van a estar ahí sentados, van a quedar un poquito con testícolis, pero si el pastor autoriza que ustedes se puedan, si quieren girar, porque voy a ocupar bastante el data show. Así que si quiere usted girarse para que quede más cómodo, puede usarlo. Amén. Vamos a dar un momentito a los hermanos. Gracias al Señor. Entonces paso en las manos del alfarero, quebrando el paradigma de una vasija inútil. Estaba introduciendo, mencionando que hemos en este estudio visto entonces todo el proceso que Dios ha hecho con nosotros en forma personal respecto de una restauración que significa nuestra propia muerte para nosotros poder tener la vida en Cristo. Y he tomado en este momento como última instancia hablar acerca de ya no solo nuestra realidad particular, sino como iglesia. O sea, ¿qué significa que la vasija se quiebre como iglesia? He sido bendecido en escuchar lo que he oído, especialmente cuando comienza Mauricio haciendo aplicaciones muy puntuales específicamente a nuestro rol y a nuestro quehacer como iglesia del Señor. Dice entonces el texto: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En realidad Jeremías no escuchó nada. Lo que pasó ahí es que él vio algo. Y es un principio espiritual muy potente en la palabra,
que no siempre el Señor nos va a hablar con palabras específicas, sino nos va a hablar a través de lo que observamos, de lo que vemos. Y lo que ve ahí entonces ya ha sido explicado antes, ¿no es cierto?, que el alfarero estaba haciendo una vasija, dice, y esa vasija se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. Voy a hacer una pequeña exégesis del pasaje para podernos remontar al contexto histórico en el cual sucede esto. El oficio del alfarero nos enseña que su material es tomado de la tierra. En ese sentido, el hombre es la primera vasija hecha por el alfarero, nuestro Señor. Una vasija no puede enmendarse, si se quiebra podemos colarla, pero no servirá para su uso. Ahí coloqué entre paréntesis, el corazón no regenerado es una vasija de decoración. Y déjenme hacerle una aplicación a esto, porque con mi mamá tenía, de que éramos chicos, mucho celo por la vitrina. No sé si se acuerdan que antiguamente había la vitrina. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención en la vitrina de mi mamá es que había recuerdos de la bisabuela y de la abuela, pero eran puras losas, que la taza le faltaba a la oreja, que había una serie de platitos chicos, que en vez de haber 6 había 4, y así sucesivamente. Nada de lo que había dentro de la vitrina estaba completo. Eran simplemente decoraciones, de la cual justamente mi mamá tenía, y hasta el día de hoy, mucho celo de guardarlo porque son sus recuerdos. Pero una vasija que se rompió y fue colada va a ser simplemente una vasija de decoración. Sí. Y en nuestro contexto religioso, vasijas de decoración está llena la iglesia. De personas que tienen la figura de vasija, han sido coladas, restauradas parcialmente, pero no sirven, porque tendrían que haber pasado por un proceso completo de destrucción, de rompimiento, para volver a ser una vasija nueva. El alfarero puede reutilizar la materia prima. La forma de la vasija depende de la habilidad del alfarero, creándola de acuerdo a su diseño y propósito. Esa es una cosa muy interesante en la artesanía relacionada al alfarero, y la riqueza del Señor, Dios nuestro poderoso, que no me hizo ninguno igual. Amén, gracias Señor. Amén. Cada vez que miro al espejo yo digo, gracias Señor por eso, que no hiciste otro igual que a mí. Aunque una vez un misionero llamado Bruce Manning trajo una foto de un gringo en Estados Unidos, me dijo, te encontré allá, en tu reencarnación. Y dije, Señor, eso es imposible. La culminación del artefacto debe pasar por el fuego para hacerse resistente. Y esa es una cosa que está relacionada a la analogía de la visión de entonces de Jeremías viendo al alfarero. La analogía del alfarero y la vasija es determinante cuando vemos el significado de la salvación de Dios. Y aquí cité al pastor Glenio, ya lo citó también Rubén, pero lo vuelvo a hacer. El Evangelio de nuestro Señor Jesús es el poder de Dios capaz de salvar completamente al hombre caído en pecado. No se trata de un plan para reformar, sino de una operación poderosa que transforma completamente al pecador perdido. El Evangelio no hace remiendos o arreglos, es una obra nueva. No hay posibilidad de arreglar la vieja estructura del hombre, no es conveniente intentar restaurar lo irrecuperable, por lo tanto, en el Evangelio no se aprovecha nada de la vieja naturaleza. Sí, Señor. Amados, ¿estamos todos de acuerdo con eso? Los pastores ya nos han mostrado por la palabra y nosotros decimos amén a la palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta vasija es la vasija oblonga, es una vasija que se hacía en la región de Jericó y en el norte del Mar Muerto, y era una vasija específica para guardar rollos. O sea, guardar ahí la palabra. Y esa analogía la quiero presentar porque encuentro que dentro de la visión de Jeremías estaba justamente eso. Yo no creo que la vasija que estaba haciendo el alfarero no fuera otra vasija que la del tipo en donde la palabra se guardaba. Entonces dice, el propósito de la vasija, dentro de muchos otros, por cierto, pero la vasija de cerámica se hacía justamente para guardar los rollos, y en esos rollos era la palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. La intención es que la palabra pudiera permanecer, y eso ilustra entonces la vasija.
El contexto del mensaje de Jeremías era la época previa a la destrucción de Judá por manos de los babilonios. Era un medio ambiente de corrupción política y religiosa. Amén. Seguimos. Seguimos. Dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás, pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere, le retiñan los oídos. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan su vida. Dice que luego que hayas dicho esto, quebrarás la vasija ante los varones que van contigo. O sea que cuando fue Jeremías a la casa del alfarero, él compró una vasija y la llevó a la vasija y hizo una revelación. Dice, ante el valle de Hinnom, al valle de Hinnom apuntaba a la puerta del santuario, a la zona oriente, como así Dios le mandó a Moisés. El santuario tenía que estar en dirección de la zona oriente, donde se pone el sol. Y delante de ellos tomarán la vasija y la vas a quebrar. Ahora, el diagnóstico que se hace aquí es un diagnóstico extremadamente rotundo, y en el cual, mientras yo estudiaba esta palabra, decía, Señor, hay demasiados paralelos en esta escritura como para yo hacerme les delante de ella. Porque si nosotros tuviéramos tiempo de irnos en el detalle a explicar entonces el fenómeno que está siendo explicado ahí, vamos a encontrar que hay muchas cosas que son semejantes al tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué significa el quiebre de la vasija? El fin de un sistema religioso y político que desde la época de Salomón estaba establecido en Jerusalén, teniendo como centro principal el santuario del templo. Un mal nacional que quebró todas las expectativas de la grandeza histórica del reino de Judá, según un paradigma que se desmoronó por su propio peso. Antes de quebrar la vasija, el profeta vio que el alfarero estaba haciendo otra. Y eso es que a mí me llena de gozo en el Señor. Que él no ve solamente el problema, ya ve una solución. Echa la solución. Amén. Aleluya. Gracias, ya Señor. escuchamos tan claramente por lo que estoy dicho anteriormente, lo que yo estoy diciendo. Dios de antemano anticipó. Y él va ya, lógico que si él iba a quebrar la vasija, no sabiendo que el alfarero ya estaba haciendo otra, nos íbamos a quedar con una depresión aguda. Sí. Terrible, porque íbamos a encontrar, como terminó Mauricio diciendo, estamos todos, bueno, hasta ahora decir frito es buen dicho. Estamos mal, estamos perdidos. Luego entonces, este quiebre de la vasija, me imagino yo, que si hubiera traído una vasija aquí y dijera, amados pastores, todo nuestro sistema está podrido. No estamos frente a una situación donde no sabemos qué hacer. Sí, Señor. Todo el paradigma que hemos tomado como visión de iglesia necesita ser quebrado. Sí, Señor, amén. Seguramente muchos de ustedes van a decir, ojalá que para el otro encuentro este hermano no venga. Porque evidentemente ustedes se fijan que sería para Jeremías una actitud extremadamente antipática. Pararse delante del santuario y decirle eso a los sacerdotes, a la gente importante del pueblo, diciendo, como esta vasija está siendo quebrada, así entonces va a ser quebrado por mano de los babilonios, porque los babilonios van a venir y van a arrasar con todo esto. Y justamente el profeta Jeremías más o menos predica como 40 años antes de que viniera Nabucodonosor, un profeta que estuvo en el intervalo del gran avivamiento de Josías en el 630 a.C. Josías trajo la restauración de la palabra, pero le duró nada. Sí. También el pueblo de Israel vivía de los avivamientos, Sí. Vivía de la onda de que, aleluya, pero que no dura una década. Se fue a la guerra, lo mataron los egipcios y se fue el avivamiento de la palabra
Y todas las lamentaciones de Jeremías, cuando usted la lea, son el lloro de Jeremías de haber visto que el pueblo tenía por la palabra la solución de restaurarse respecto a la visión de Dios y no quiso, porque volvieron a los Baales, volvieron a adorar al Astarot, y luego entonces se corrompe el templo y se corrompe, juntamente con el templo, se corrompe el pueblo. Amados, porque el pueblo se corrompe cuando falta la palabra profética. Amén. El pueblo Señor, perece por falta de porque no hay palabras. Amén. ¿Por qué perece? Dice el Proverbio 29:18, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, no hay profecía, no hay quien se la declare. Oh, sí, Señor. ¿Quién tiene esa responsabilidad? Diga conmigo, nosotros. Nosotros. Amén. Parte 1, la vasija quebrada y la nueva vasija. Una analogía del templo terrenal y el templo espiritual en el judaísmo y en el cristianismo. Me permito hacer esto porque nos va a ayudar a aclararnos un poco hasta dónde apuntamos con esto de respecto de del quiebre de la vasija visto a la iglesia. Yo quiero pedir al Señor que me deje claro que la cosa parte conmigo, parte con nosotros en lo personal. Dios tiene que hacernos morir y nacer de nuevo. Una iglesia con vasijas de apariencia, como dije, de decoración, no llega a ninguna parte. Sí. Pero una vasija donde cada una de ellas ha sido rota y hecha de nuevo, muerta en la cruz, entonces el Señor puede hacer una iglesia potente y poderosa, en lo que cada uno de nosotros anhelamos en esa manera. Dos vasijas son puestas en contraste: la vasija rota por el profeta y la nueva vasija hecha por las manos del alfarero. Están los dos textos ahí, Jeremías 18:1-4, que ya lo leímos, y 19:1-10, que ya lo vamos a leer. Estas vasijas estaban destinadas a contener dos palabras distintas: la del antiguo pacto y la del nuevo pacto. Y el paradigma más exacto de cada uno de estos dos pactos son sus dos respectivos templos. Jeremías es uno de los profetas del nuevo pacto, entrometido en las esferas del antiguo pacto. Amén. Eso me digo, Señor, tú llevaste a este tipo mirando para acá, Amén. lo pusiste allá para hacerle entender que lo que ese pueblo tenía y con lo cual se había transformado en una verdadera idolatría era algo que tenía que, en definitiva, tener que ser roto. El templo de Jerusalén terrenal, según la tradición bíblica, la fundación del templo de Jerusalén le es atribuida al rey Salomón en el siglo X y destruido por los babilonios en el 586, según la profecía entonces que había sido dicho también por Jeremías. De este edificio, como así también del templo construido por Zorobabel en el año 515 a.C., no tenemos ningún testimonio arqueológico, no hay nada, que nos digan solo lo que está en la palabra. No hay otra cosa donde los arqueólogos puedan decir efectivamente existió, sino que es una cuestión de fe. Nosotros creemos que fue porque está históricamente aquí registrado. El templo, los judíos hablan de dos templos, hablan del templo de Salomón y hablan del templo de Herodes el Grande. No hablan del templo de Zorobabel como que si hubiesen tres templos, porque el templo de Zorobabel fue profanado por los descendientes de Alejandro el Grande, por el Antíoco Epífanes, que sacrificó dentro del Santo de los Santos un cerdo, y eso los judíos lo olvidaron. Ese templo ellos no lo cuentan dentro de su historia porque la profanación lo invalida históricamente ese templo. Por esta razón, al hablar del templo en Jerusalén, lo haremos mencionando algunos testimonios físicos del segundo templo. ¿Cuál sería entonces el segundo templo? El templo de Herodes. Usted diría, no, pero el de Zorobabel. No, ya dije que en la visión de ellos no existe el de Zorobabel por causa de la profanación que tuvo. La obra monumental de Herodes fue la de la ciudad de Jerusalén, que en aquella época, antes del inicio del primer siglo de nuestra era, no llegaba a 120 hectáreas, comienzo de la época del segundo templo, hasta alcanzar en la época herodiana y luego romana unas 1800 hectáreas. ¿Cómo la hizo crecer este tipo? En el 37 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Jerusalén tenía una población de 60.000 a 80.000 habitantes en forma regular. Se considera que en la época de las grandes fiestas se triplicaba la población. Pero lo que le dio fama universal
no solo a Jerusalén, sino también a Herodes, es el templo. Dice el Talmud de Babilonia, el Baba Batra 4a, dice: el que no ha visto el templo de Herodes no ha visto ninguna cosa bella en la vida. O sea, era de las construcciones de aquella época la más majestuosa. Este edificio fue visto como un edificio central, no solamente desde el punto de vista ritual, sino para la misma existencia de la nación. ¿Cuántos pastores querríamos tener un templito así? La explanada aquí, esta tiene 300 metros por 500 metros. Y este es el templo central. Este dibujo está muy, esta maqueta está muy buena, muy apegado. Para que vean la puerta de Nicanor, que esta que aquí era de oro macizo, de 3 metros de altura, o sea que con esa nos construíamos los 10 templos ahora. Dice: quiero, amados, que acompañen conmigo la cosmovisión de lo que esa gente que escuchó a Jeremías tenía, el valor que tenían ellos respecto de ser una vasija que habría de quebrarse. O sea, cuando uno atesora tanto algo, cuando lo ama y cuando es la razón de ser de nuestra existencia, dice el Midrash Tanahuma en el Kedoshim 10, dice: como el ombligo se encuentra en el centro del cuerpo humano, así es la tierra de Israel, el ombligo del mundo, situado en el centro del mundo, y Jerusalén está en el centro de la tierra de Israel, y el santuario en el centro de Jerusalén, y el santo de los santos en el centro del santuario, y el arca en el centro del santuario, y la piedra fundacional frente al lugar santo, porque a partir de esta se creó el mundo. Amén. Sí, señor. Amén, dice. Amén. Sí, amén. Tenemos descendiente aquí de la raza escogida. O sea, ¿qué es lo que tenían en mente esta gente? Que el centro de todo era el templo, el santuario. Y viene este fulano y dice: esta cuestión hay que quebrarla. El templo de Salomón era mucho más maravilloso que el de Herodes, pero no tengo foto de eso. El templo de Salomón era increíble, lleno de cosas que la gente miraba de lejos y se postraba. Con este templo de Herodes, que era más o menos resistido por algunos, ya se maravillaban y la gente peregrinaba desde lejos para ir entonces a observarlo. O sea, para el judío, su santuario era el ombligo del mundo, el centro del mundo. Y quisiera, al final, antes de terminar, contrastar este texto que está en el Midrash con el texto de Apocalipsis capítulo 5. Porque esta visión circunferencial en Apocalipsis 5 coloca, ¿a quién coloca al medio de todo? Al Cordero que fue inmolado. A finales de la época del Segundo Templo, el pueblo judío residente en la tierra de Israel, como así los judíos residentes en las diásporas, peregrinaban a ella porque veían la ciudad de Jerusalén y su templo como el centro político y religioso de la nación. El templo en Jerusalén era visto como el centro del universo y garantía del orden cósmico. Por eso que para los masones, ellos le toman mucha fuerza a esto, porque ellos se apropian de la cosmovisión judía del antiguo pacto para decir entonces que los templos que construyen son el centro cósmico donde la relación de la convivencia humana se centraliza. Eso es demoníaco. Pero este mismo centro religioso era motivo de mucha polémica, no solo por el hecho que Herodes no era un judío y sí un edomita, sino porque existía polémicas ideológicas entre grupos religiosos. La parte 2, brevemente, así como tenemos tiempo, la polémica sobre el templo de Jerusalén y el templo escatológico. O sea, lo que estoy diciendo aquí, que era una maravilla el templo, pero había gente que decía: no, esto no es. Había gente en aquella época que decía: esto no representa lo que Dios quiere. Había gente que ya anticipaba que la visión de Dios miraba
hacia el futuro, hacia una realidad mucho mayor, a esa fastuosidad que fue construida entonces por Herodes el Grande. Las escrituras nos dicen, ya lo leí, veremos dos ejemplos de esta polémica. La visión profética de Natán en 2 de Samuel 7, donde Jehová discute la construcción del templo. No había unanimidad, no había. Y cuando David dice, yo estoy viviendo en una casa hecha de cedro, ¿cómo Dios no va a tener también una casa? Y entonces yo hubiera estado en esa época, me hubiera dicho, o sea, ¿vos creéis que Dios es igual que vos? Ese es el trasfondo de David. Yo tengo la media casa porque se había construido el tremendo palacio. Dijo, oye, la casa que tengo tiene como 50 años, no sé cuántas piezas, da para hacer un hostal o un hotel de 5 estrellas, la casita que tenía, el palacio que tenía en Jerusalén David. Y él dice, la conciencia de él dice, si yo soy siendo el rey, tengo casa, ¿cuánto más el rey de toda la creación? Pero esa es una patudez, ¿cómo se dice? Presunción, es una cosa que no tiene lógica de querer comparar la visión de un rey humano con la del rey de reyes y señor de señores. Entonces dice que Dios le dice a Natán, ¿cuántos de aquí quieren ser profetas? Algunos serán, y digo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque ir a David, y David, claro, usted lo ve bonito, toda la cosa, pero David era David. Pregúntele a Uriel. Vi a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú, yo creo que Natán le puso más color que yo. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Yo creo que Natán de ahí, en la lista de convidados de David. Más adelante, y cuando vamos a hablar de Isaías, estamos hablando como de 50, 60 años posteriormente, dice Isaías, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quiero decir, amados, que esas dos últimas frases, podemos decir en esta tarde, Señor, se cumplió en nosotros. Se ha cumplido en nosotros. Amén. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, porque ¿quiénes son los que heredan la tierra? Esa gente, y que tiembla a mi palabra. O sea, había oposición profética, la había en la época en que David quería, y lo hizo a través de su hijo, construir templo. Había gente que decía, Dios no mandó a hacer esto, Dios no lo mandó a hacer esto. Tengo un presentimiento que me estoy metiendo en las patas de algunos caballos. En la época de la construcción del templo de Herodes circulaba entre los judíos un tipo de literatura, estamos hablando nosotros del primer siglo de la era cristiana, circulaba entre los judíos un tipo de literatura sectaria que hace parte de los llamados rollos del Mar Muerto, descubierto entre los años 1947 a 1956 en 11 cuevas. Se hallaron unos 25.000 fragmentos, de los cuales existen unos 1.000 documentos. Entre ellos está el rollo de Damasco, que hace parte del género literario de las reglas. Continúa hablando de grupos que polemizaban contra el templo. ¿Está conmigo? Dice así el documento de Damasco: y durante todos esos años, Belial, que es otra manera de nombrar al diablo, esta gente, los esenios de Qumran,
no decían Satanás, decían Beliar. Beliar sería enviado contra Israel. Son las tres redes de Beliar sobre las que habló Leví, hijo de Jacob, en las que captura a Israel y les hace aparecer ante ellos como tres especies de justicia. Miren las cosas que Beliar le puso al templo del antiguo pacto. Se las puso como cosas válidas, como cosas que son Normalizadas. naturales. Normales, sí. Comunes. ¿Cuál es el problema? Dice, la primera es la fornicación. El pornea del griego trata de traducir como fornicación como la relación sexual fuera del matrimonio, o cualquier tipo de índole de sexualidad contraria a la vida conyugal. Pero también le hace entender que fornicación es la postración a los ídolos, del cual el primero que el apóstol Pablo habla es la avaricia. Ya. La segunda, la riqueza. La tercera, la contaminación del templo. ¿En cuál de esas tres nos estamos moviendo ahora? Como me gusta a mí el mundo pentecostal, porque siempre en el mundo pentecostal hay unas hermanitas que están diciendo que Dios tenga misericordia. Me gusta eso, porque es verdad, que Dios tenga Amén. misericordia. Tres especies de justicia. Significa que Satanás, Belial, hizo pensar a los sacerdotes que estas cosas son aceptables y que no contradicen la ley de Dios. Esto es una cosa que es una vasija que tiene que quebrarse. Tiene que quebrarse. Amén. Esto puede explicar por qué esta comunidad, según lo registrado en la regla de la comunidad, del cual el documento de Damasco hace parte, salió de Jerusalén, abandonó la obediencia al templo y se fue al desierto. La comunidad que salió de Jerusalén salió al desierto de modo de protesta, de decir, aquí está la cochinada. Entonces nos vamos al desierto a crear una nueva realidad, y lo escriben ahí en este documento que es la regla de la comunidad. Dice, y cuando estos existan como comunidad en Israel, según estas disposiciones, se separarán del medio de la residencia de los hombres de iniquidad para marchar al desierto, para abrir camino de aquel, como está escrito, en el desierto, preparar el camino de 4 puntos, enderezar en la estepa una calzada para nuestro Dios. ¿Qué está citando ahí este documento? ¿Es serio? Isaías 43. Esos 4 puntitos es la forma en que ellos tenían de no atreverse a colocar el nombre de Dios, o el Yahvé, que sería la traducción más correcta. Eso de que se lavaban o que tomaban baño antes de escribir el nombre, eso es una mitología evangélica. La forma en que ellos evitaban, ¿lo has escuchado eso que dije? Sí. No, lo que ellos hacían era ponerle 4 puntitos, porque ellos tenían tanto respeto por el nombre sagrado de Dios que no lo escribían. Dice, enderezad entonces el estepa una calzada para nuestro Dios. Cuando estas cosas existan en Israel, el consejo de la comunidad será establecido en verdad como una plantación eterna, una casa eterna para Israel y el fundamento del santo de los santos para Aarón, testigos verdaderos para el juicio y escogidos de la voluntad de Dios para espiar por la tierra y para devolver a los impíos su retribución. Por primera vez entonces aparece en la tradición en Israel la ideología de una comunidad que reemplaza al templo físico, viéndose a sí misma como un templo espiritual. Ya vamos yendo a donde quiero ir. Esta polémica también puede ser identificada en los evangelios, en el texto de Marcos 11, 15 al 17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y está citando Isaías 56, 7. Mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones, citando Jeremías 7:11. O sea, el Señor que también denuncia que ese templo se había corrompido. Esa es una palabra frecuente, ¿verdad? Se había corrompido. Y esta forma, amado, que usa el Nuevo Testamento, el texto de prueba que se llama, el Nuevo Testamento, en todas las citaciones del Antiguo, usa la costumbre judía del texto prueba. Y eso es tan potente que cuando usted predique, pruébelo con la Escritura. Pero en el Nuevo Testamento el texto prueba nunca es solo uno, porque esa es la costumbre judía, son dos textos prueba. Entonces cada vez que el Antiguo Testamento es interpretado en el Nuevo, habrá dos textos prueba mínimo para entonces darle fuerza al hecho que se está interpretando de una manera correcta. ¿Está conmigo lo que está Sí, amén, amén. Gracias a Dios no he escuchado ninguna amén. Jesús critica a la clase sacerdotal por la forma como está el templo. Alude a Jeremías 7, donde el profeta preanuncia la destrucción del templo, que es la vasija inútil. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. O sea, 3 veces trata de decirse: no, si está bien todo esto, está bien, el templo está excelente, no necesita de otra cosa, estamos súper. Y lo dicen de 3 veces porque la costumbre al decirlo 3 veces es que es irrefutable. Pero, ¿qué había? No solo los grupos polémicos que hablaban en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, muertos por las palabras de Jesucristo, nuestro Señor, que ese templo ya estaba corrompido. Qué grande maravilla. ¿Quiere ver la foto de nuevo del templo? Qué triste poder decir eso. Decir: oye, quiero enfatizar eso, porque yo ya fui pastor de iglesia bonita, de templo bonito. Y de un día sentado en la plaza, mirando el templo, yo decía: si de aquí del Mercurio han venido tantas veces y le han sacado fotos al templo, porque lo hicieron los arquitectos, se las mandaron. Y yo parecía Nabucodonosor después que terminaba el culto y me paseaba por el templo y decía: Señor, ¿qué templo me has dado? Hasta que un día sentado en la plaza, el Espíritu Santo me dice: chaito nomás. Y yo digo: chaito nomás, ¿cómo es? Bueno, ¿eres obediente a mi palabra o no? Sí, entonces no quiero que siga aquí. Bueno, y como uno es tan obediente así, hace un año, tratando de ver qué espíritu inmundo me había hablado. Cuando salí, se cayó mi templo. Y ahí la morbosidad pastoral. Pero cuando llegue el otro, Sí. es terrible. Es terrible. ¿Cómo está la iglesia ahora? No, de que usted se fue, no pasa nada. ¿No les decía yo? Aprovechándome de pegar un pique con una noticia. Somos terribles. Pero nosotros decimos: templo del Señor, somos ministros, no nos toca a nadie, ni el Espíritu Santo me puede hablar, pues si yo ya lo superé. Esta percepción de la corrupción del templo llevó a los judíos a imaginar que este templo debería desaparecer con la esperanza de la llegada de otro templo escatológico. ¿Cómo lo asumen los profetas? Dicen: no, este templo se va a destruir, no sirve, Dios va a levantar otro. Y la profecía viene en el Antiguo Pacto
sobre la base de la visión que ellos mantenían, porque cuando usted lee Ezequiel 47 y ve el tamaño del templo que imagina Ezequiel tiene 3 veces el tamaño del de Herodes. O sea, pasaba por encima de toda Jerusalén y había que aterrar aún en el valle del Cedrón para que pudiera caber el templo que pensó Ezequiel. Bueno, esto está comenzando nomás. Esto nos lleva a otro hallazgo monumental en los rollos del Mar Muerto, que es el rollo del templo. Este documento es una copia del original que debe haber sido escrita en el siglo II, en la época de los macabeos. Dice así el rollo del templo: ellos serán para mí un pueblo, yo seré para ellos por siempre y los estableceré para siempre jamás. Santificaré mi templo con mi gloria, pues haré morar sobre él mi gloria hasta el día de la creación, cuando cree mi templo, estableciéndolo para mí por siempre, según con la alianza que hice con Jacob en Betel. Ellos se apropian, los esenios, de esta visión. ¿Y cuál fue la visión que tuvo Jacob en Betel? ¿Qué templo vio? Dice que le fueron abiertos los cielos. ¿Y a quién vio de pie parado ahí? ¡Al Señor! Aleluya. ¿Y qué pasaba con los ángeles? Subían y bajaban. Subían y bajaban. Y cuando el Señor Jesucristo se apropia de eso, cuando le habla a Natanael, ¿se acuerdan? Le dice: de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y los ángeles que suben y bajan. Gloria a Jesucristo. Amén. Este templo escatológico sería perfecto porque el mismo Dios lo habría de construir, ya no sería hecho por manos De hombre. de hombre. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sería usted capaz de pararse aquí con los discípulos diciendo: Señor, se la mataron? ¿Qué templo? Y el Señor diga: ¿no quedará de JBH? Ahí me han dado ganas de ir. Pero sé como que me van a hallar preso. No voy. Y además porque no me las doy de profeta, no soy gil. Entonces dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y fue así. Fue así. Vinieron poco más de 35 años, 40 años después los romanos y lo hicieron pedazo. Ahora cuando usted va a Israel conmigo va a decir: ¿y dónde está el templo de Herodes? No, hay algunas piedrecitas por aquí desparramadas. Están ahí. Y están los judíos en el templo, que no es el templo, sino una parte de la fundación del templo, que es el muro de los lamentos, donde están los judíos diciendo: ¡el templo! ¡El templo! ¿Cuándo voy a construir el templo? Perdimos el templo. Y todavía no lloran. Y algunos hermanos vamos a llorar junto con ellos. Jesús habló de la destrucción del templo en consonancia con el grupo de los esenios, pero también el Señor reveló que el templo escatológico y espiritual era Él mismo. Una cosa es romper la vasija, otra es revelar la nueva. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban.
porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Es correcto eso? Cierto. Pero no la interpretación. Dice en este texto de Marcos, el Señor Jesús atribuye a sí mismo la facultad de destruir y construir el templo. Y esto, amados, como principio, que el Señor nos ayude, de que si vamos a elaborar una palabra crítica, la analice la crítica, pero mucho más analizada y mucho más clara tiene que estar la respuesta a la crítica. Porque nuestro país se contaminó de crítica, pero falta gente que diga cómo lo resolvemos. Y amados, según lo que la palabra nos ha enseñado durante esta mañana, la respuesta es Jesucristo. Amén. La respuesta es Jesucristo. Amén. Él es la respuesta. Y si yo no estoy persuadido de eso, no diga que es cristiano. No lo diga. Dígase demócrata cristiano, que ya es otra cosa. Pero no diga que es cristiano, que el cristiano tiene como fundamento una creencia, que es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. La respuesta, como decían muchos años antes, la época que uno comenzó el cristianismo, Cristo es la única esperanza, no hay otra. 2 preguntas esenciales. ¿Cuál es la actitud de los judíos de la actualidad con respecto a la realidad del templo? Este Pesaj, el manual del Pesaj, se lee cada viernes en la cena del Shabbat. Y miren lo que ellos leen. Construye, oh Dios, construye tu casa en breve. Redentor es Él, bondadoso es Él, santo es Él. Ojalá construya pronta su casa, rápido, en breve, aún en nuestros días. Ese es un cántico de una esperanza que acompaña por siglos a los judíos en cualquier lugar del mundo. ¿Y cuál es esa esperanza? De un día ellos poder ver reconstruido ¿qué templo? El templo de Salomón. Ese templo quieren ver reconstruido. Ya hay las piedras. Y los fundamentalistas evangélicos en Estados Unidos le financian la construcción. Ya están los sacerdotes. Y los hermanos decimos, gloria a Dios. Diciendo la misma oración. Construye, oh Dios, tu casa en breve. Él la construyó ya. Si es allá, Era. ya Era. ya fue. Y nosotros dele con la misma cuestión. Dele con que allá. No, y ahí yo fui pastor en tres templos distintos, y cuando ampliamos el templo allá de Bautista en Florianópolis, y yo me pasé igual como no pudo ser de nuevo, Señor, gracias por lo que me encantaba. Y me subí al segundo piso en la tarde y respiraba el aire al atardecer y decía, aleluya, ¿dónde me has puesto, Señor? De nuevo el Espíritu Santo, bájate, Bachete, bájate, si te vas a morir. De aquí a venir otro después de vos y nadie se va a acordar, así que tengo que... No, pero acá la plaquita que dice que fui yo el que lo amplió. Pero ¿cuál es la postura bíblica de los cristianos? Está en Juan 2, 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. No le voy a mostrar la foto de Raúl. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron. Aleluya.
ese era el templo. Era el Señor. Estuvo 3 días ahí y se levantó. Y cuando Él se levantó, nos levantó con Él a todos. Dice, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor Jesús se refería a su muerte, sepultura y resurrección, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y hay otros que andan por ahí, dele con la ley. Cuando usted predique a quienes siguen la ley, pastor, lleve el cuchillo y dígale, son seguidores de la ley, hagan la fila, porque los circuncido aquí mismo. Porque así tiene que ser. Si usted se va a meter en algo, métase. Dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Esa no me gusta mucho esa costumbre, pero es bueno que lo declaremos ahora. El Señor quita lo primero y establece lo último. Quita lo transitorio y establece lo eterno. Quita lo imperfecto y establece lo perfecto. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo con la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo eso que está ahí atrás, colocado al final, se cumplió cuando nosotros morimos en el Señor. Amén. Dice el pastor Lenio, Cristo vino a este mundo para salvarnos de nosotros mismos. Y para salvarnos, Él tuvo que incluirnos en su muerte, a fin de hacernos morir y vaciarnos de nosotros mismos. Agotada toda autoestima egoísta, en la cruz con Cristo podemos ser llenos de la plenitud de la gracia en nuestra resurrección con Él. Amén. Y esta frase es muy buena. Un hombre lleno de sí mismo es siempre vacío. Amén. Pero un hombre vacío de sí será lleno de la gracia suficiente de Dios y será una bendición. ¿Cuál es el templo escatológico que esperamos? Y aquí quiero que alguien lo lea porque a mí me emociona. ¿Quiere leerlo? ¿Alguien lo lee? Léalo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de él. Amén. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su nombre. Amén. Aleluya. Amén. Qué lindo que en el reino pleno vamos a ver la costumbre de ir a la iglesia. Porque la iglesia será plenamente iglesia. Amén. Y es impresionante, no había allí templo. Porque ¿quién es el templo? Sí había un templo, pero el templo es el Señor, Amén. lumbrera de todos nosotros. El templo escatológico en la iglesia del Señor Jesucristo, un templo hecho con piedras vivas. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. La cosmovisión del antiguo pacto era la gloria de Israel, centralizada en la magnificencia de un templo hecho por las manos humanas. La cosmovisión de los cristianos es ver un templo humano hecho por las manos de Dios, cuya imagen es la de su Hijo, quien por su muerte, sepultura y resurrección nos ha hecho parte de Él. Somos templo del Espíritu Santo. Pueden darle gloria al Señor. Gracias. Dice que, y aquí hago el paralelo con lo que la cosmovisión judía, cuando ve el santuario, que esperan ellos todos los viernes, oran diciendo que volvamos a ser el ombligo del mundo, que nuestro santuario, nuestro templo que fue destruido, vuelva a ser construido. Nosotros vemos aquí en el libro de Apocalipsis, y usted como pastor ve, Gloria a Dios. Y miré, y vi que en el medio del trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. Qué visión de la iglesia, cuyo templo se centraliza en quién, en Cristo el Señor. Jesucristo eligió revelarse por la eternidad como un cordero inmolado. Las marcas de la cruz estarán por Él por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y cuando nosotros le veamos a Él cara a cara, ¿qué veremos en Él? Sino las huellas marcadas de su sacrificio hecho por nosotros en la cruz. Y nosotros diremos: Señor, Amén. contigo morimos. Sí, Y tus Señor. marcas también son las marcas que la iglesia tiene que Amén. tener. Gracias, Señor. El verdadero templo de Dios, la nueva vasija, es la iglesia del Señor Jesús. Como lo hemos dicho desde el inicio, vasijas cada uno en lo particular, muriendo y siendo hechas nuevas, para hacer también de la iglesia una iglesia que sea una vasija del Señor, donde Dios pueda depositar su palabra, para que esa palabra pueda permanecer. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, diga junto conmigo todos, para ser un templo santo en el Señor. No dice para el Señor, En Él. como dice, en el Señor. Los judíos edificaban templo para Dios. Nosotros somos templos en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Conclusiones. 1. El templo de Jerusalén terrenal e histórico fue un edificio fastuoso, admirado y reverenciado por la mayoría del pueblo judío. 2. El templo de Jerusalén fue el centro político y religioso del pueblo que funcionó como garantía del orden cósmico. 3. Sin embargo, algunos grupos periféricos, como los profetas, la comunidad del mal muerto y la doctrina de Jesús, vieron al templo como un antro de corrupción moral y ritual. 4. Por ello, estos grupos de oposición vieron la destrucción del templo de Jerusalén como la única opción, esperando que el mismo fuera reemplazado por el templo escatológico, perfecto, puro, construido por Dios mismo. 5. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, el camino de judíos y cristianos se dividió en cuanto a su posición referida al templo. Ahí tiene que haber un espacio, ¿no? Su posición referida al templo. Mientras que los judíos aún esperan la construcción de un nuevo templo de carácter terrenal, los cristianos creemos ver cumplido en Cristo el verdadero santuario de Dios, del cual somos parte de la semejanza de su muerte, sepultura y resurrección. Sexto, el apóstol Pablo señala que somos templo de Dios tanto en el sentido particular como en lo colectivo. Él dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Uno, usted en lo personal, somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, pero esa revelación está ampliada también en 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pero vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Voy a terminar con esto. Esto nos conduce a algunas implicaciones, ¿vale? Le puse ahí. A recibir con gozo la obra particular realizada por Cristo Jesús, todo suficiente para hacer de cada uno una vasija nueva según el diseño del Padre. Ese diseño es su Hijo, por cierto. B. Dejar atrás el molde de la vasija inútil, no volviendo rudimentos del antiguo pacto, ya caduco y que no representa la naturaleza de la Iglesia de Jesucristo. C. Revelar en nuestro tiempo una vasija que guarda la palabra de Dios en forma pura, la cual es la guía verdadera no solo para la Iglesia, sino para toda la sociedad. Ese punto lo enfatizo, amados. La palabra de Dios no es nuestro patrimonio, es el patrimonio que Dios nos ha delegado para proclamarlo al mundo. D. Como un santuario humano, tengamos la prioridad en las personas y después en las estructuras. ¿Hay alguien que dice amén a eso? Amén. Termino con esto. Significado de las dos columnas del templo de Salomón. Jaquín decía que esas dos columnas que están aquí eran unas columnas de más o menos 8 metros, 1 metro de diámetro, y esas columnas no servían más para nada, sino simplemente para representar dos verdades. Ellas no aseguraban nada de techo. Ellas estaban puestas ahí como un elemento figurativo, pero que representaba dos verdades. Una, que el Señor establezca. Aleluya. Amén. 2, Boaz, en el Señor está la fortaleza. Amén. Aleluya. Pastores, esto se lo menciono en el nombre del Señor. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios, en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias, hermanos, por recibir. Amén. Gracias.